Buenas, ¿cómo estamos? Les habla el doctor Javier Ortega nuevamente para reunirnos y comentar algunos temas sobre salud y sobre todo ver la gran variedad que hay en un término, ¿no? En este caso me han solicitado hablar sobre la soledad. Me hace acordar a los boleros de la época de mi papá, este, de un artista que no me acuerdo el nombre, pero decía, Hola Soledad, de los años 50. Bien, la soledad es física, es psíquica o es un estado. Son las tres cosas. Empieza como un estado psíquico. Uno se siente solo, a pesar de estar alrededor de un grupo de personas que se interrelacionan, pero él está solo. Y es cuando la individualidad del ser busca su espacio y su autodescubrimiento de quién es, qué hace aquí y qué es lo que tiene que hacer. Y entonces en esa intimidad solo es donde se comienza a plantear una serie de preguntas que a veces no tienen respuesta muy fácilmente y que otras de repente nunca tendrán respuestas hasta el día que tengamos que partir de la tierra, y en ese instante de repente puede ser que tengan un significado que justamente estábamos buscando. Entonces hay una soledad psíquica. Yo me siento solo, estoy alrededor de gente, pero me siento solo. O sea, soy yo, mis ideas, mi mundo, mi manera de ser, y alrededor no tengo la capacidad de poderlos compartir, o no transmito ese compartir que debería tener. Y entonces mis actividades las resuelvo solos o las realizo solo porque es como mejor me siento, ¿no? Si tuviera que hacerlo con otra persona tendría que compartir metodología o forma, y entonces no, es un problema. Entonces yo no entiendo a la gente, ni la gente me entiende a mí. Prefiero hacer las cosas sola. Entonces ya es una forma de soledad que probablemente en ese momento no le pase como decimos, la factura, pero con el pasar del tiempo esa soledad va a convertirse en una ultra soledad, ¿no? Una soledad tan profunda de que va a sentir un vacío, pero no porque el entorno haya sido así, sino porque uno mismo ha ido aislándose y ha ido separándose del entorno de tal manera de que termina estando solo, ¿no? Totalmente solo. Pero la soledad no es mala. Necesitamos estar solos para poder dormir, por ejemplo, ¿no? Necesitamos estar solos para poder meditar, pensar. Necesitamos estar solos para hacer nuestras necesidades en el baño, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos instantes de soledad son instantes de soledad fisiológica, ¿no? Donde estamos haciendo una función. Pero también hay unos instantes de meditación, de pensamiento, de reflexión, que por lo general está asociado a echarse a su cama para empezar a dormir. Y bueno, en la época en que yo era niño decía, échense, recen y hagan su examen de conciencia y vean qué cosas han hecho, qué cosas no han hecho, y qué cosas deberían hacer, seguir haciendo, y qué cosas ya nunca deberían hacer. Ese era el famoso examen de conciencia, y que en la actualidad se maneja la mayor parte de las personas por impulso y no por un examen de conciencia o un estado de reflexión, un estado de meditación. Y por eso es que a veces las relaciones son muy conflictivas, muy difíciles de entablar, ¿no? Entonces es importante recuperar algunas muy buenas costumbres que teníamos, ¿no? Y no echarse a la cama viendo la televisión y quedarse dormido escuchando música sin reflexionar qué hemos hecho en ese día, qué cosas estuvieron bien, qué cosas estuvieron mal, qué cosas debemos seguir haciendo y qué cosas ya deberíamos dejar de hacer porque ya no tiene sentido que las hagamos, o porque finalmente no están diseñadas para que nosotros las hagamos, ¿no? Entonces
ya en esa soledad dejamos de estar solos porque a la vez estamos interactuando con nuestro entorno, ¿no? Porque estamos viendo cómo fluir mejor. Entonces, tal soledad física no es tanta, porque ya le estamos dando un empleo, por eso les decía, el espacio ese de estar solo, la soledad, no es para sentarse a añorar lo que ya no tiene o lo que quisiera que siga haciendo o las oportunidades que no se lograron conseguir, sino que es para analizar el proceso en el cual estamos viviendo y efectivamente si eso o no es lo que tenemos que hacer, si es o no es lo que tenemos que pensar, si eso no es lo que tenemos que decir. Entonces, en esa actividad ya no hay sensación de vacío, ¿no? Sino que ya está, nuestro medio interno ya está ocupado con esa reflexión profunda, ¿no? ¿Por qué da miedo la soledad? Esa es otra de las preguntas que muchas veces nos hacemos cuando ya estamos entrando en esa vuelta, para, para no caer y voltear y decir, ¿dónde están los que estaban conmigo? ¿No? Eso. Entonces, finalmente nunca estás solo, ¿no? Siempre estás acompañado. Y ahora con mayor razón con la tecnología, tienes la internet, tienes la televisión, tienes la radio, tienes el celular. Antes eran los teléfonos fijos, que si no estabas en casa no recibías la llamada, pero ahora no, ahora te ubican de cualquier lado, ¿no? Entonces, no es que estés solo, sino que esa sensación de vacío que tienes, un vacío interno, te hace pensar de que estás solo. Pero, ¿por qué se presenta esto? Porque no estás aceptando tu proceso de vida. O sea, tú inicias con unas cualidades y que las cuales tienes que ponerlas al servicio de tu propia existencia y de los que están a tu alrededor con la finalidad de trascender, ¿no? Entonces trasciendes no para tener poder, sino para dar bienestar a tu entorno. Bienestar. Entonces con eso estás colaborando en que toda la población que está cerca a tu alrededor de alguna manera vaya trascendiendo también esas pequeñas cosas que, oye, mira, la otra vez estuve con mi jefe y mi jefe dijo esto, o hizo este gesto, o me acercó tal cosa, o me dio tal otra cosa, y oye, qué bien me sentí, ¿no? Entonces yo también hago lo mismo para que el resto se sienta también mejor, ¿no? Entonces ya el núcleo de 4 o 5 personas del cual yo saqué ese bienestar, ¿no? Ya se convierte en 100 y probablemente en la siguiente semana y el mismo efecto de rebote vamos a tener que sean en 1000 y así sucesivamente. Después, el miedo a la soledad futura. Es cierto que a partir de los ciertos años en que sobre todo los hijos ya no están a tu cuidado, que tanto te molestaba, te preocupaba, que tengo que llevar al chico, que tengo que hacer esto para la niña, etcétera, ahora ya no están, ¿no? Se llama eso en los hogares cuando ya los hijos se fueron, se llama síndrome del nido vacío, que más afecta a las mamás, porque las mamás están más detrás de los hijos que los hombres por propio instinto, no porque el hombre no quiera hacerlo, sino que tampoco no va a estar peleándose por tener la atención de los hijos. Cada uno tiene un rol, ¿no? Y en ese rol pues se intercalan y mientras se intercalen tan fluidamente que uno ni se da cuenta, porque estaba hablando con la mamá que lo aconsejaba y inmediatamente el papá la está llevando o lo está llevando al colegio, ¿no? Y conversando también qué tal, cómo vas, qué tal, cómo te sientes. Entonces, tan natural como comenzar a respirar que uno ni siquiera está contando cuántas respiraciones por minutos tiene, ¿no? Entonces, es tan instintivo, ¿no? Es el fluir y entonces ya no vamos a tener esa sensación de miedo futuro. ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre vamos a estar unidos a nuestro entorno, ¿no? El hecho que los hijos
se hayan ido a la casa porque tienen que realizar su propia vida, no quiere decir que se han olvidado de los padres, ¿no? Porque lo que tú le has dado es una enseñanza, una educación, no para que estén dependiendo del padre o de la madre, sino para que sepan de que cada cierto tiempo tienen que acercarse a ellos o preguntar o llamarlos, ¿no? De tal manera de que sea fluido, de ida y vuelta, y entonces eso que ellos están haciendo, como yo lo hice con mis padres que ya no están, lo voy a recibir de mis hijos que están ahora ya mayores y cada uno se va a vivir a su propia casa, ¿no? Y es normal y está bien y no tengo por qué sentirme solo, al contrario, tengo que ya buscar mis núcleos, ¿no? Entonces hay asociaciones, por ejemplo, el club de tal, el esto de tal, sociedades donde uno puede estar para instruirse, confraternizar, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que aplicarlo y que nos olvidamos de aplicarlo. Después, al estar sistemáticamente solo, sí, lo vas a estar si es que no cambias tu estilo de vida, tu rutina y te abres a nuevas oportunidades, ¿no? Tan es así que igual vienes de un medio que ya cambió, pero hay un nexo con los hijos o familiares que nuevamente se va a reincorporar cada cierto tiempo, ya no todos los días, sino cada semana, cada 4 días, según sean las necesidades y según sea lo que ambas personas en esa relación están viviendo, ¿no? Ahora, la sanación. Si a pesar de todo se ha hecho lo que les estoy recomendando y aún así falta ese poquito, y ahí están los médicos y ahí están los especialistas en este caso de la homeopatía, que por cada causa, por ejemplo, el que no me acostumbro ya no ir a trabajar, el que no me acostumbro que mi hija se haya casado o esté viviendo fuera del país, el que no me acostumbro de que tenga otro trabajo, que no me acostumbro que mi esposa ya salga con sus amigos, etcétera, etcétera. Esos cambios, entonces, lo que necesitamos ahí es una capacidad de adecuación, ¿no? Que el medicamento homeopático, según las características de cada persona, ya sean físicas, psíquicas y funcionales, nos van a llevar a que puedan tener su receta especialmente para esa persona, para liberarse de esa sensación de vacío, para liberarse de esa sensación de malestar, de no ser aceptado, de estar solo, y entonces empieza el proceso de sanación. La medicina no va a curarle todo, es un proceso que nosotros vamos a tener que ir haciéndolo como todo en la vida. Es importante de que sepan de que la medicina te estimula, te hace dar el primer paso, ¿no? Y te va a seguir haciendo dar los siguientes pasos en la medida en que tú sigas avanzando de un paso a otro, porque si no, no vas a lograr nada, ¿no? Por eso es un tratamiento en donde tú recibes el impulso de la medicina y el resto lo haces tú durante el día y vas a ver que vas a descubrir una serie de cosas que no te das cuenta porque recién estás empezando a ver la verdadera perspectiva en tu vida. Porque antes estabas ensimismado en las responsabilidades, el trabajo, los hijos, y ahora como tienes libertad, te das cuenta que no era solo eso de responsabilidades, que sí son importantes, sino también el acompañamiento a los que están a tu alrededor, la comprensión de las personas que interactúan contigo, la parte amable que uno siempre debe tener con cualquier ser humano, con cualquier animal, con cualquier situación en la que se encuentre. Y además el dar lo mejor de ti hacia los demás es lo que va a hacer que tú puedas recibir lo mejor de ti para que te dan los demás para ti. Bien, yo creo que con eso y con los medicamentos que hacemos, la receta de acuerdo al diagnóstico que ya hemos visto de cada persona, individualizado, la persona de repente en poco tiempo va a cambiar totalmente su vida y se va a dar cuenta que recién la vida empieza, que no es que está terminando su vida, sino que hay mucho todavía por recorrer, mucho que descubrir y mucho que hacer. Les habló el doctor Javier Ortega y los veo la próxima con un tema importante como el de ahora. Nos vemos.